Hola, mi nombre es Mario Sarabia y vamos a resolver una pregunta del curso de Fundamento de Física de un examen parcial de Católica. Este tema es de cinemática, específicamente gráfica de cinemática. Sin embargo, es uno de los temas, si bien es cierto, es uno de los temas, los primeros temas del curso, también es un tema importante. Dice, un móvil inicia su movimiento en el origen de coordenadas, eso ya lo hemos colocado en esta parte por acá, ¿sí? Y también me dice con una velocidad inicial de 2 metros por segundo a la derecha. Recuerden que en esta parte debemos especificar siempre en forma vectorial, por lo tanto sería más 2i metros por segundo, ¿no? Que me estaría indicando que al inicio el movimiento va hacia la derecha. Dice, esto ocurre durante 2,5 segundos y con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces en este primer tramo tenemos una aceleración también a la derecha que sería más 4i metros por segundo al cuadrado. Pero esto de acá va a ocurrir durante un tiempo de 2,5 segundos. Entonces, este primer tramo, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Este primer tramo va a ocurrir desde un instante t igual a 0 hasta un instante, digamos por acá, de t igual a 2,5 segundos. En este instante podremos analizar cómo estaría la partícula, ¿no? Cómo estaría la partícula y cuánto sería la velocidad final al terminar ello. ¿Qué más me dicen? Luego la aceleración cambia instantáneamente a 6 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ampliar un poco más acá nuestra pista. Ahí. ¿Ok? Entonces luego nos dice que la aceleración cambia instantáneamente a 6 metros por segundo al cuadrado dirigida hacia la izquierda. Entonces la aceleración ahora será de 6 metros por segundo al cuadrado dirigida hacia la izquierda. Si acá llamamos una aceleración 1, que sería en el primer tramo, la aceleración 2 en el segundo tramo sería de menos 6i metros por segundo al cuadrado. Dirigida finalmente a la izquierda y durante 3 segundos. Ajá, entonces este intervalo de acá, este nuevo movimiento, es durante 3 segundos, pero ya que vamos a necesitar los instantes de tiempo, durante 3 segundos significaría por acá que si este es t igual a 2,5, este será el instante t igual a 5,5, ya que a los 2,5 tendríamos que sumarle los 3 segundos que estarían transcurriendo para darnos t igual a 5,5. Luego dice, finalmente la aceleración vuelve a cambiar 1 metro por segundo dirigida a la derecha. Entonces hay una aceleración 3, entonces debería ser la tercera parte del movimiento, la aceleración 3, y esa aceleración es más 1i metros por segundo al cuadrado, indicándome que ahora acelera, bueno, el vector de aceleración va hacia la derecha. Dirigida hacia la derecha durante 4 segundos. Ok, entonces si él es 2,5, este será el instante t igual a 9,5 segundos. Muy bien, y la partícula estaría llegando quizás por acá. Entonces lo que debemos hacer en este caso, ¿no? Dice tome el eje positivo hacia la derecha, es primero encontrar las leyes de la velocidad para este móvil, ya que en la parte A me están preguntando cuál es la ecuación o cuál es la gráfica de la velocidad versus tiempo. Entonces recordemos que un movimiento acelerado, la ecuación de la velocidad que rige el movimiento, o en este caso la velocidad, es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces es lo que debemos hacer, recordando que tenemos 3 tramos, tramo 1, vamos a llamarlo así, tramo 2 y tramo 3. Esto de acá, esta información de los 3 tramos del movimiento, debemos también verlo de repente en la gráfica. Entonces para el tramo 1, por ejemplo, ¿no? Su velocidad inicial es 2, su aceleración es 4, entonces podríamos encontrar esta velocidad. La ecuación de esta velocidad sería velocidad inicial, que es 2, más aceleración, que es 4, y esto sería 4 por t. Todo esto, debido a que es una ecuación vectorial, sería i y unidad, indicando siempre metros. Recuerden siempre que en la solución debe estar la dirección y la unidad. Esta ecuación es válida cuando el tiempo va de 0 a 2,5. Entonces eso también tenemos que colocar, ¿no? Que t es mayor o igual que 0 y menor que 2,5 segundos. Un detalle adicional es que con este 2,5 puedo hallar la velocidad final. Entonces la velocidad en el instante 2,5 segundos, que me va a servir para la gráfica,
podríamos reemplazar, ¿no? Si vamos a reemplazar 2,5 por acá, sería 2,5 por 4, lo cual te va a dar un 10, más 2 sería 12. Entonces esto sería 12 metros por segundo. Esta observación es muy importante porque nos va a permitir encontrar la gráfica. Del tramo número 2 haríamos la misma idea y sería la velocidad en el tramo 2 sería igual a la velocidad inicial en este tramo 2. Recordemos lo siguiente, la velocidad inicial en el tramo 2 sería la velocidad final del tramo 1, que precisamente por eso nos ayuda este dato o este resultado que hemos hallado previamente. Entonces acá sería 12 más la aceleración, en este caso es una aceleración negativa, entonces deberíamos poner menos 6t. Y acá hay una observación. Esta ecuación, si nosotros la dejamos como t, estaría mal planteada, porque recuerden que este segundo tramo está empezando en t igual a 2,5 y eso se debe ver en la ecuación. Por lo tanto acá no es correcto ponerle el t, lo correcto sería ponerle t menos 2,5, ¿no? Lo cual me indica que este segundo tramo empieza en ese instante. No olvidemos que debe estar con su dirección y además la unidad. El intervalo de tiempo en este caso es mayor o igual que 2,5 segundos, pero menor que 5,5. Recuerden que el segundo tramo, lo decía la pregunta, tiene un tiempo de duración de 3 segundos. Entonces acá 5,5. Al igual que la pregunta o la proposición 1 o en el tramo 1, vamos a encontrar también la velocidad en ese instante, que sería el instante 5,5. Y eso lo vamos a hacer simplemente reemplazando, ¿no? Vamos a reemplazar en la ecuación original el 5,5 para hallar cuál sería la velocidad final de ese tramo. El 5,5 menos 2,5 me va a dar un 3. Menos 6 por 3 me va a dar menos 18. Y 12 por menos 18 significa que la velocidad es negativa. 12 menos 18 me estaría dando menos 6. Recuerden que originalmente en el gráfico había asumido que todo el movimiento va hacia la derecha, lo cual no necesariamente es cierto y ahora lo estamos comprobando, mira, porque esta velocidad en el instante 5,5 significa que se estaba moviendo hacia la izquierda. Por lo tanto, en nuestra gráfica debe haber un tramo o debe haber una zona donde esté pasando por ese lugar. Muy bien, entonces ya tenemos esa velocidad final. Ahora nos vamos al punto número 3 o al tramo número 3, donde la velocidad en ese punto 3, utilizando la ecuación que define a este movimiento acelerado, sería la velocidad inicial. Recuerden que la velocidad inicial del tercer tramo sería la velocidad final del segundo tramo. Por ende, acá deberíamos colocar el menos 6 más la aceleración, que ahora vuelve a ser 1, y multiplicado por el tiempo. Como en este segundo tramo está empezando en el instante 5,5, acá deberíamos colocar t menos 5,5. Muy bien, todo esto en i y por este lado metros por segundo. Por cierto, velocidad en metros por segundo en ambos casos. Muy bien, listo. Entonces ahora sí ya tendríamos la ecuación del tercer tramo. Y no olvidar que este tiempo o este intervalo de tiempo iría desde 5,5 segundos hasta, ahora sí, el último instante, que sería 9,5. Muy bien, y bueno, para comprobar, ya que esto hemos hecho en los anteriores, vamos a calcular la velocidad en ese instante, que sería 9,5. Reemplazamos en la ecuación original y tendríamos menos 6 más 1 por 9,5 menos 5,5, ¿no? Y operando ello, ¿no? De repente lo podemos hacer un poco más rápido, nos debe salir menos 2, ¿no? Nos debe salir menos 2. Si reemplazamos el 9,5 acá, menos 5,5 nos da 4 y 6 menos 4 me va a dar menos 2. Entonces la velocidad final sería menos 2i metros por segundo. Muy bien. Ahora, la primera proposición, en este caso de 2 puntos, nos pide la gráfica. ¿Qué pasó con la primera parte? La aceleración es positiva, la velocidad inicial es 2. Entonces, para la gráfica podríamos hacer, lo primero sería una recta de pendiente positiva, algo así. Vamos a cambiarle de color y vamos a ponerle un color rojito. Entonces, la primera parte de la gráfica debería ser una recta de esa manera. Ojo, en este caso, la velocidad inicial toma un valor positivo que es más 2, ¿no? Ese es dato del problema. Y esto estaría pasando hasta el instante t igual a 2,5.
Por lo tanto, podría colocar acá el instante 2,5 y la velocidad en ese tramo, ese primer tramo, la velocidad final era 12. O sea que esto va hasta más 12. Esta recta que acabamos de dibujar en el intervalo de 0 a 2,5 y velocidad de 2 a 12 representa a la ecuación de la velocidad del primer tramo. En el segundo tramo, que está por aquí, vemos que la aceleración ya toma un valor negativo, entonces pendiente negativa, y su velocidad final sería menos 6, para lo cual entonces la recta en este segundo tramo debería ser algo así. Ahí hasta por ahí, ¿no? Recuerden que en este segundo tramo el tiempo al cual vamos a estudiar sería hasta el instante t igual a 5,5. Entonces eso de repente lo podemos poner por acá para que evidencie este suceso. Entonces sería el 5,5 y por acá recordemos que en ese instante 5,5 la velocidad final era menos 6, lo cual podría estar aquí, ¿no? Indicándote ese punto. Muy bien, veamos, cumple con el tramo, la velocidad inicial es 12, que sería la velocidad final del primer tramo, cumple. La pendiente es negativa porque la aceleración es negativa y la velocidad final en t igual a 5,5 sería menos 6, lo que sí también hemos comprobado. Muy bien. Luego, en cuanto a la gráfica, me dice que la aceleración en el tercer tramo es positiva. Eso quiere decir que la recta tiene que cambiar de pendiente. Y si tiene que cambiar de pendiente, ahora será una de pendiente positiva. Como va a ser una recta de pendiente positiva, deberíamos dibujarlo aproximadamente así, hasta el instante 9,5. Sin embargo, muchos de repente quisieran, ¿no?, trazar la recta de frente, y no es de esa manera. Porque vamos a explicarlo. En este instante t vale 9,5, pero la velocidad en ese punto ya es menos 2, y al ser la velocidad menos 2, entonces eso estaría por este lugar, ¿no? La velocidad menos 2, ¿no? Recordemos que la velocidad final del tercer tramo y de todo el movimiento era menos 2, lo cual queda evidenciado en este gráfico. Muy bien, entonces ya tenemos en este caso la solución de la parte A. En la parte A nos estaban preguntando cuál es la gráfica velocidad versus tiempo y ya la tenemos expresada. Recuerden que si te piden la gráfica velocidad versus tiempo o la gráfica posición versus tiempo, no solamente es hacer la gráfica, sino también las leyes que definen en este caso a la velocidad. La segunda parte dice calcular la distancia recorrida y eso está relacionado con las áreas. Y eso podemos hacerlo simplemente calculando el área de esta región, y pudiendo sumar en este caso debido a que nos piden la distancia recorrida. Esa ya la vamos a hacer en clase. Espero que te haya gustado este videito que estamos resolviendo una pregunta del parcial de fundamento de física, y nos vemos en clase. Mi nombre es Mario Sarabia y esto es Clasper.